Muy buenas, mis pequeños bricomaníacos. Estamos de nuevo aquí en otro vídeo que acabo de preparar y es una continuación a los capítulos que ya llevábamos sobre domotizando mi casa con Alexa. En este capítulo, como ya podéis ir observando, vamos a preparar una persiana motorizada y a la vez, o seguidamente, vamos a intentar controlarla con el dispositivo Alexa o Smart Light de nuestro Android. Aquí os voy dejando los materiales que vamos a necesitar, concretamente sobre todo el motor, el interruptor domotizado, una caja, lo que son temas de rodamientos, taladros, etcétera, etcétera, que podéis ir observando ahí, que es lo que vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a ello, venga. Tenemos aquí la persiana en cuestión, la típica de correa, que ya no va ni para atrás, o que le cuesta mucho. Las correas se suelen resecar, se suelen partir y, como no, nos gusta también ser muy cómodones y no tener que levantarnos para cerrar o abrirla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el tambor de la parte superior. Como veréis, siempre se va aquí acumulando mucha mierdilla del tiempo que hace. Muy concretamente hay un patio justamente detrás de la ventana, entonces pues todo el polvo que viene arrastrando con el aire pues se me va acumulando aquí, ¿vale? Limpié yo rápido, no nos viene mal, más que nada para no ensuciar nosotros. Bueno, lo primero que haremos será bajar completamente la persiana y desenganchar los enganches de esto, los flejes, como cada uno quiera llamarlo. Cuesta un poquito, pero bueno, cuidado con los dedos que suelen cortar, ¿vale? Bueno, ya que está suelta, dejamos que se recupere la correa para que esté ahí, no esté en tensión, vamos. Intentamos quitar estos tornillos que los apretaron en su momento para no quitarlos nunca más. A mí me costó horrores. Tuve que quitar primero esta parte de rodamiento que está aquí a presión, que es donde apoya el eje en la parte contraria a la polea. Esto con un poquito de presión suele salir. Vale. Ahora quitamos de la parte contraria para dejar ya suelto el eje. Y ya nos queda sola la polea, que es lo que nos interesa quitar, ¿vale? Eso vamos a quitarlo. Seguimos quitando los tornillos como buenamente podamos. Madre del amor hermoso, quien puso los tornillitos, ¿sabes? Casi tengo que traer un martillo pilón. Vale, por fin. Bueno, aquí tenemos la polea y directamente le pegamos un tajo a la correa. Si queréis, para aprovecharla, pues no cortéis muy abajo, cortéis en el nudo y ya tenemos suelta. La quitamos. Bueno, pues aquí tenemos el motor. Es de la marca Julius Mayer. Yo concretamente la he comprado en Amazon. Es el JM35100. Es el más pequeñito que hay, ¿vale? Creo que es el de menor potencia. Ya luego os dejaré en el enlace los modelos que hay. Para ventanas de este tipo sobra. Os voy a enseñar los accesorios que trae, lo que son los enganches laterales, la varilla para regular los finales de carrera y un manual que si queréis lo leéis, si no pues miréis este vídeo que prácticamente será lo mismo o mejor. Bueno, aquí tenemos el comienzo de... Bueno, aquí os digo, estos son los finales de carrera que dependiendo de cómo pongamos el motor en una orientación o en otro, pues nos hará el final o el principio. Ya lo iremos viendo al final. Aquí os dejo la referencia. Ya digo, por una persiana convencional de estas de 1,20 o algo así, va perfecta. Va perfecto este motor. Ya os dejaré una pequeña reseña para que veáis o para que podáis elegir qué tipo de motor os conviene. Estos son los tipos de enganche que puede llegar a tener este motor en sus extremos, ¿vale? Uno es el fijo
y otro es aprovechando el pivotito que podamos tener en la caja. En nuestro caso tenemos ya un pivotito, ¿vale? Pues tenemos que utilizar este tipo de enganche. Si no lo tuviéramos, tendríamos que utilizar el otro, que es este, ¿vale? Que irá con el eje cuadrado. Como este es el redondo, no nos vale este sistema. Tenemos que quitar esta parte de eje. Ahora que nos queda ya libre el hueco, que es del mismo diámetro que el del eje, pues es donde tenemos que colocar ahora esa piecita aquí, con los mismos tornillos que hemos quitado ahora mismo. Si os queda algo por ver que se os haya pasado, siempre podéis rebobinar un poquillo y fijaros qué es lo que he hecho, porque si no acelero un poco el vídeo, estamos aquí hasta mañana. Bueno, tiene que ir así. Esta parte plástica es la que vamos a atornillar en el lateral de la caja, ¿vale? Y es la que nos va a fijar el motor a la caja. Lógicamente el motor tenemos que introducirlo en el eje, ¿vale? Que es donde tiene que ir. Bueno, no vale cualquier posición, porque si os dais cuenta, está remachado el eje en una parte y donde es un poquito más grueso. Bueno, pues el motor tiene un rebaje un poquito más pronunciado, que es el que debemos utilizar para meter ahí pues la parte remachada del eje, que puede ser un poco más costosa meter en otra parte. Entra perfectamente. Esta pieza que queda suelta ahí, ¿vale? Es una pieza que tenemos que encontrar la posición, porque tiene que entrar aquí en este ribete. Le damos la botella, esa es la que va a ir girando y nos va a dar, digamos que le va diciendo al motor las vueltas que va dando, ¿vale? Es simplemente colocarlo en una posición que ya entre y ya está. Aquí al final no es necesario, pero yo voy a sustituir el rodamiento de soporte del eje, lo voy a sustituir porque lleva ya mucho tiempo. He comprado en Leroy Merlin uno que se adapta muy bien, además tiene un muelle que permite presionarlo y encajar mejor, y se ajusta muy bien a los movimientos, que es este, ¿vale? Entra perfecto, solamente a presión, ¿lo veis? Tiene su muelle y así podemos, pues siempre se va a ajustar al ancho que tengamos. Venga, esto ya está listo. Perfecto, ya hemos saneado nuestro eje y le vamos a dar pues una vida más larga. La pieza ya está ajustada, el cable lo tenemos aquí. Bueno, tenemos aquí el pivotito que he dicho, donde descansaba la antigua polea y donde tiene que ir ahora el motor. Daros cuenta que tenemos que dejar un hueco para poder maniobrar los finales de carrera, así que intentad que quede un huequito o una forma, una posición en la que podamos luego meter la varilla, para no tener que cortar aluminio ni nada. Entonces, esta es la pieza de plástico que tenemos que atornillar en el lateral. Buscáis una posición intermedia, un poquito inclinada, para que podamos después utilizar la varilla, y atornillamos con tornillos de estos de autorroscante. Y queda fenómeno. Para este peso no hace falta más. Vamos a utilizar el pequeño huequito por donde iba la correa, lo vamos a agrandar un poquito con el taladro y así pasamos el cable al exterior del cajón. Utilizamos ya un agujero. No tenemos que abrir muchos más. Bueno, pues ya está. En cuanto a aquí, de momento, vamos a limpiar un poquillo la roña que haya podido quedar todavía. Qué limpito, madre. Bueno, los cables los vamos a intentar pasar por el agujero que acabamos de hacer. Digo intentar porque con una sola mano me ha costado una odisea. Con la otra estaba grabando, lógicamente. Vale. Sí, he dicho joder. Así estaba ya harto. Harto del cablecito. Bueno, en vez de poner, tendremos que dar la vuelta para que el cable quede por atrás y los tornillos de los finales de carrera queden por la parte delantera, ¿vale? Esta es la chapita que tenemos que meter antes, porque si no, si se nos olvida meterlo, pues tenemos que al final volver a quitar, ¿vale? Primero entramos a esta parte, que es presionando la parte que os he comentado del muelle, y ahora ya nos toca introducir esto hasta que encaje en la pieza plástica. A mí me ha costado un poquillo, porque no siempre se ajusta el plástico en el centro justo del
del pivotito del cajón, pero bueno, con un poquito de presión, un martillito y un destornillador, y si hace falta un martillo pilón hidráulico, va al pelo. No, tratadlo con cuidado porque se puede partir las piezas, ¿vale? Una vez que encaje bien, no se va a salir ya. Al pelo. Listo, eso ya no se mueve. La chapita que nos quedaba ahí, la volvemos a colocar. Ahora sí, para cerrar todo el hueco y evitar que las lamas de la persiana se nos puedan descolocar. Acordaros de meter la chapa antes de poner el eje. No hagáis como yo en la toma falsa que he tenido que borrar, ¿vale? Bueno, ahora sí atornillamos como a nuestra presión para poderlo quitar otro día. Bueno, pues aquí tenemos el cable ya colgando y es el que tenemos que alimentar, preparar la caja para colocar el mecanismo y tal. Venga, un poquito de acetona de mi mujer nos va a venir al pelo para limpiar un poquito la superficie del aluminio. Y bueno, no hace falta que os vaya comentando mucho, vais viendo cómo se va sucediendo el tema. Vamos a preparar una canaleta que nos oculte el cable hasta la caja. De la caja tendremos que llevarlo al enchufe para alimentarlo. Y bueno, vais viendo un poquito cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Esto vamos a quitar ya porque ya no nos vale para nada. Nos va a quedar un hueco. Que no os preocupéis porque en principio lo que vamos a hacer es quitar lo que hay dentro y si no podéis quitarlo arrancamos solamente la parte del plástico que nos pueda estorbar para que quede liso o para que quede a ras de la pared. Lo demás da igual, va a quedar oculto porque luego lo taparemos. Incluso parte de la caja del mecanismo vamos a utilizarla para tapar ese huequito. Luego ya se tapará, podéis taparlo con yeso, podéis taparlo con un trocito de tapa de plástico como hice yo, ya vamos viendo. Vale, pues antes de poner la caja acordaros que tenemos que perforarla para que entren los cables, tanto el que viene del motor como el que va a la alimentación. Sí, no hagáis como yo que tuve que quitar toda la caja porque claro no entraban los cables. Así que primero entramos los cables y luego atornillamos la caja. Pero bueno, se va aprendiendo conforme vamos haciendo la primera. Luego ya cuando llevemos 5 o 6 persianas ya va saliendo rara. Sí. Yo en mi caso, como no tenía ninguna caja de registro cercana, pues lo que voy a hacer es llevar la canaleta hasta un enchufe que está muy cerquita, ¿vale? Si en vuestro caso tenéis una caja de registro de empalme muy cerca, pues llevarla hasta el registro, ¿vale? Que la alimentación vamos a tenerla igual. Yo tuve que buscarme un poquito más la vida y bueno, complicar un poco más las cosas cuando podrían haber sido un poquito más sencillas. Pero bueno, el resultado es bueno y es lo que importa. Me gusta ser curioso a la hora de poner canaleta porque poner canaleta puede ser o muy fácil o no tanto. Si te gusta que quede bien estéticamente hay que complicarse un poquito y hacer las cosas despacito y bien. Yo en este caso, incluso aunque son excesivas, les pongo unos taquitos con tornillos muy finos, del número 5 por ejemplo, el taco. Y ya esa canaleta la tenemos ahí de por vida, no se nos despegará nunca.
que dependiendo de la pared donde la pongamos, pues puede ser que el adhesivo se desprenda. Ya digo, hay que ser, si quieres ser curioso, hay que hacer las cosas despacito y bien. Bueno, vamos a empezar a desatornillar el enchufe donde vamos a conectar nuestra toma de corriente, nuestra limitación a 220. Cuidado con los cables si no habéis cortado todavía la luz. Vamos a abrir aquí un huequillo para meter el cable y que no nos estorbe a la hora de cerrar la caja. Cortamos la calareta y vamos rematando que quede perfecto. Bueno, lógicamente antes de manipular he cortado la alimentación, ya sabéis. Lo suyo es cortar el térmico general, que es el que alimenta al resto de las protecciones, y ya estamos seguros de que no nos va a llegar ninguna corriente por ninguno de los polos. El cable neutro, que es el azul, con el azul, el cable negro que es la fase, o bien con un negro o bien con el marrón, ¿vale? No nos mezclemos y ya de paso vais conociendo la normativa al respecto, ¿vale? Perfecto, pues ya tenemos conexión. Atornillamos el mecanismo del enchufe de nuevo a la caja, con cuidadito de no pillar los cables que acabamos de meter, que quede todo bien, derechito como estaba antes. Los hilos por donde hemos metido que queden bien ocultos. El embellecedor, colocamos lo que quedaba de canaleta y ya podemos rematar lo que es la operación de conexión. Ahora vamos a conectar lo que es el controlador de subida y bajada de la persiana, o del que acciona el motor, que a la vez conectaremos con la aplicación Smart Light y con Alexa. Una vez pelados los cables, a mí me gusta poner terminales para que a la hora de apretar los tornillos del mecanismo pues no se estropeen y agarren bastante mejor. Aquí están las distintas posiciones de los cables, ya ahora os dejaré en detalle de cómo conectarlos. Casi siempre serán igual, no creo que varíen mucho tal y como pongáis el motor. Lo único que tenéis que tener claro es que la fase y el neutro serán los que hemos llevado hasta el enchufe, ¿vale? N, que es el neutro, que es el azul, conectado al neutro que salía de la persiana, negro de la persiana en close, marrón de la persiana en apertura, en open, y el negro que viene del enchufe, que es la fase. Si podéis rebobinar cuantas veces queráis, veis la imagen fija para que sepáis cómo va, ¿vale? Fase y neutro, lo que va al enchufe, y los otros tres cables son los que vienen de la persiana. Si por lo que sea al conectarlo y queréis darle a subir y baja la persiana o al revés, pues si tenéis que intercambiar el marrón y el negro que vienen de la persiana, uno por otro, ¿vale? Y ya está, solucionado. Bueno, pues ahora ya nos toca conectar las lamas de la persiana al eje, porque vamos a hacer la primera recogida de la persiana y controlar los finales de carrera. Venga, le damos a subir, gira correctamente en el sentido adecuado y recoge la persiana. Se parará donde quiera. Y ahora, uno de los reguladores que tenemos aquí, que dependiendo de cómo pongamos el motor será uno u otro, pues tenemos que girarlo hasta que nos deje la persiana en la parte que queramos, tanto en la subida como en la bajada, ¿vale? Le volvemos a dar a subir y seguimos regulando, le volvemos a dar a bajar y seguimos regulando. Tened cuidado que el motor no para donde queremos, puede ser que reventemos por ahí alguna lama o algún plástico. Hacerlo despacito, ¿vale? Y ahora ya, pues poquito a poco vamos recogiendo la persiana y vamos comprobando que las lamas están todas rectas y que no se engancha en ningún lado. La podéis hacer cuantas veces queráis hasta que veáis que sube y baja sin problemas, sin ruidos raros y sin enganche. Todo perfecto.
Pues nada, colocamos ya la tapa del cajón. Limpiamos la roña. Y aquí os dejo un detalle de cómo nos ha quedado la instalación, ¿vale? Ha quedado al pelo patatero. Pues nada, vamos ahora a conectar con la aplicación, ¿vale? Bajamos la persiana, que se vea que sube y baja bien. Y ahora para sincronizar, perfecto, todo perfecto. Ahora para sincronizar dejamos pulsado o bien el botón de subida o el de bajada, unos 10-15 segundos, lo suficiente que haga el recorrido completo de la persiana. Soltamos y comprobaréis que parpadea la parte superior del mecanismo, el pulsador de arriba. Eso significa que está en modo de búsqueda. Vamos a nuestra aplicación Smart Light, que la tenemos instalada, y debería aparecer automáticamente, y si no le damos a añadir dispositivo, el dispositivo a agregar. Simplemente es agregarlo y terminar la instalación. Suelen ser muy sencillos de configurar. Ya está, le damos al siguiente. Podemos poner el nombre que queramos. En mi caso pongo salón pequeña, que es la que tengo en el salón. Pero podéis ponerle la que queráis, con tal de que la diferenciéis de otras, ¿vale? Finalizamos y te saldrá aquí directamente ya para controlarla. Y lo primero que tenemos que hacer es una calibración. Le damos a comenzar la calibración, Next Step, siguiente paso. Y lo que va a hacer es bajar y subir automáticamente la persiana para comprobar el tiempo que tarda en bajar y en subir. De esta forma, a la hora de decirle una apertura con tanto porcentaje o un cierre con tanto porcentaje, pues lo va a controlar de esta manera, con el tiempo que tarda en llegar. Eso en este caso de estos dispositivos que tienen opción de controlar el porcentaje de apertura. Hay otros que no pueden hacerse, solamente pueden subir, bajar y pausarlo en medio, ¿vale? En este caso este dispositivo sí lo permite. Ha terminado, nos dirá la aplicación que ha completado y ya tenemos el dispositivo perfectamente preparado para funcionar y controlarlo con Alexa. Os voy a dejar también una imagen aquí de cómo me quedó ya el hueco tapado con una tapita de plástico y un poquito de Aguaplast o pasta para emplastecer. Y bueno, con esto hemos terminado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que tenéis que darme un like, que no se os olvide, suscribiros y bueno, y como no, esperamos los siguientes capítulos que seguro os van a gustar bastante y os van a venir muy bien. Bueno, chavalitos, que paséis un buen fin de semana. Adiós, 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 adiós.